Y vamos entonces a seguir viendo el Evangelio de Marcos, este segundo Evangelio de hace ya más de un mes que no estamos en este estudio. Y estamos en el capítulo 3 y arrancaremos en el versículo 13 del capítulo 3 de Marcos. Para hacer un repaso, en este capítulo hemos visto al Señor curar un hombre con la mano seca, y otra vez ahí sale el conflicto que tuvo con los fariseos, y luego vemos cómo se retiró a la orilla del mar y estuvo allí pues enseñando, y que a veces pues se ponía en un barco para que pudiese alejarse un poco de la playa donde estaría la multitud escuchándole, y él así podía llegar a más gente. Y entonces llegamos ahora al versículo 13 y pues un cambio de tema, porque dice en el versículo 13, después subió al monte, ¿vale? Estaba al lado del mar de Galilea, y ahora pues decide subir el mar de Galilea. En alguna foto habréis visto, seguramente está rodeado de montes. No son montes muy altos, pero son montes. Algunos sí que tienen alguna altura, y mucha colina en todas direcciones. Pero ahí mismo donde él estuvo, seguramente cerca de Capernaum, hay unas colinas muy, muy fuertes, directamente saliendo casi de la misma playa. Subió al monte, dice, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Entonces vemos aquí que el Señor está está cambiando un poco su proceder, su programa para ese día. Ya no a las multitudes, no a la gente, digamos, que tiene necesidad, enferma y tal. Va al monte, no sé cómo lo arregló, no sé cómo lo hizo para que nadie más le siguiera. Pero él, que había estado ya durante semanas y seguramente meses, había estado mirando a los diferentes seguidores, a las personas que escuchaban, y él sabía muy bien qué es lo que iba a hacer. Entonces, él sale al monte y dice que llamó solamente a unas cuantas personas que él decidió llamar, por decisión personal del Señor Jesús. Bien, versículo 14. Y estableció a 12. Y bueno, la lógica nos dice que escogió a 12 para subir con él al monte, y los apartó para hablar con ellos. Dice, estableció a 12, los 12 apóstoles, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aquí hay varios is. Él los llamó. ¿Llamó a cuántos? Llamó a 12. ¿Para qué? Bueno, aquí dio 4 cosas, más o menos, y fíjate cuál es el primero. Los llamó para que estuviesen con él. Con él. El discípulo era una persona llamada a estar con Cristo, en su presencia. De hecho, sabemos que durante años caminaron y vivieron casi exclusivamente con el Señor Jesucristo. Y los llamó, y lo primero que dijo, quiero que estéis conmigo. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Desde luego que Jesús es la vida eterna, y estar con Él y estar en comunión con Él era tener vida, estar siguiendo y viviendo con el Señor, era aproximarse a la vida, ¿no? Pero también era para que ellos viesen cómo vivía, qué es lo que hacía, que aprendiesen de Él, y Él tuvo muchas charlas, muchos discursos con los 12, y luego hizo mucho ministerio con los 12, por toda esa zona, por toda esa región. Incluso varios viajes hicieron hasta Jerusalén, muy al sur. Y los apóstoles, los 12 discípulos, siguiéndole y estando con él. Entonces,
dice que primero era para estar con Él. Y tenemos que recordar, los que conocemos a Cristo, aquellos que nos llamamos cristianos, todo se inició para nosotros un día cuando Cristo nos llamó al corazón y habló a nosotros, a nuestro corazón, llamándonos a creer en Él, a seguirle, a estar con Él. Y de hecho, para los que conocemos a Cristo, nuestro futuro eterno es de estar con Cristo. Entonces, esa era la prioridad. Lo primero era estar con Él. Luego, para enviarlos a predicar. ¿Esto qué tiene que ver? ¿A qué se refiere? Bueno, los discípulos iban a empezar a predicar con el Señor Jesús como si estuviesen en un instituto, saliendo de vez en cuando a predicar. Pero claro, todo eso era entrenamiento para el futuro, cuando el Señor Jesús los iba a enviar hasta el fin del mundo. En el último capítulo de este mismo libro lo dice. Y los llamó para estar con Él, pero también para ir a predicar. ¿Predicar qué? Bueno, realmente, aunque diferentes cosas predicarían, pero su mensaje era el Evangelio. Las buenas nuevas de que Dios había enviado a su Hijo para corregir, para dar solución al problema del pecado. Y ese evangelio que ellos irían a predicar, no solo primero por los pueblos, pero luego hasta el fin del mundo, irían por toda la tierra predicando ese mensaje de buenas nuevas de un Dios eterno e invisible que mandó a su Hijo, se hizo carne, el Hijo, y murió en la cruz para los pecados. Entonces, ¿por qué les envió a predicar? Pues tiene varias maneras de contestarse, pero desde luego que se puede decir, los envió porque Dios ama al mundo. Por eso envió predicadores a toda la tierra, para que pudiesen llevar las buenas nuevas a cada criatura. El amor de Dios está allí, empujando, predicando, dando a entender el Evangelio hasta el fin del mundo. Y aquí empieza, aquí hay un paso para adelante en ese gran programa de evangelización. Luego dice que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, por un tiempo el Señor les dio esa autoridad que Él tenía por naturaleza, esa autoridad de mandar fuera a los demonios, de mandar fuera a toda enfermedad, toda debilidad. Él era el creador, el autor de la vida. Él tenía esa autoridad desde siempre y completo, de manera completa, pero Él dio a esos discípulos, a esos 12, les dio, digamos, una porción, una cantidad, no cantidad, pero una porción de esa autoridad. Y evidentemente tuvieron el privilegio de sanar a la gente y de echar fuera demonios que habían entrado en las vidas de algunas personas. ¿Qué privilegios más grandes tuvieron estos 12? Pues sí, pero este llamamiento de los 12 simplemente es un aviso, un anuncio, es un ejemplo de lo que va a venir más adelante, que es el llamar a Jesús a toda criatura a creer en Él y a seguirle. Bien, entonces, estamos en el versículo 15. Ahora, Marcos nos da la lista de los 12 apóstoles, o los 12 primeros discípulos oficiales, digamos. Bien, voy a leer la lista y vamos a hacer un poco de comentarios sobre esa lista. Esta lista aparece en los diferentes evangelios con casi ninguna variación, casi siempre sale igual. Y va así, versículo 16.
los va a llamar, los llama y aquí escribe los nombres. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, le dio un nombre aparte del que tenía Pedro. Luego a Jacobo, hijo de Zebedeo. Segundo. Tercero, y a Juan, hijo de Jacobo, o sea, hermano de Jacobo. Así que 2 hermanos, a quienes apellidó Boanerges. Esto es hijos del trueno, porque tenían fama y tenían unas costumbres eran un poco vastos, a veces eran un poco duros, demasiado duros a veces, y les dio un apodo. Pero de momento tenemos a Pedro, a Jacobo, a Juan, y luego dice a Andrés. Y que luego nos damos cuenta que Andrés es hermano de Pedro. Entonces tenemos a 4. Los primeros 4 son ¿qué tienen en común? ¿Sabéis qué tienen en común estos 4? Pues seguro que sí, ¿verdad? Son pescadores. 4 pescadores que vivían ahí alrededor, en la parte norte de Galilea. Luego, la lista sigue Felipe, Bartolomé, Mateo, el del Evangelio, el del primer Evangelio, Mateo, Tomás. Ahora, tenemos a estos 4 y muchas veces aparecen, en la lista siempre aparecen estos cuartetos, 3 cuartetos de los 12. Y comentaré un poquito más de eso en un momento. Pero aquí está el segundo cuarteto, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Tenemos el primer cuarteto, que son pescadores. Luego tenemos este cuarteto, que hablaremos un pelín de ellos. Y luego el último cuarteto, que es Jacobo, otro Jacobo, pero este es hijo de Alfeo. Tadeo, que tiene otro nombre en algunas listas. Y Simón, el cananista. 3. Y luego finalmente, y Judas Iscariote. Sabemos quién es ese, ¿verdad? Por si acaso, Marcos lo repite. El que le entregó. Así que tenemos a estos últimos 4, este cuarteto. Jacobo, Tadeo, Simón, otro Jacobo, y Judas Iscariote. Y luego dice, y vinieron a casa. Entonces el Señor subió al monte, llamó a estos 12, con estos 12 nombres, y luego ya, no sé qué más dirían, pero ya se fueron a casa. Tenemos entonces a estos 3 cuartetos, y se dividen bastante claramente. Primero están los 4 pescadores, que eran un grupo que llegó a ser el grupo íntimo del Señor. De estos 4, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, sabemos más que de todos los demás discípulos. Ese cuarteto es muy conocido, sale mucho. Sabemos muchísimo de Pedro, sabemos bastante de Juan, de Jacobo, sabemos mucho de Juan, y algo sabemos bastante también de Andrés. Entonces estos 4 son conocidos, y se puede leer libros enteros acerca de ellos y cómo el Señor obró con ellos y de qué manera los trató, de qué manera los enseñó. Muy interesante de esos 4. Pero claro, no todas las personas son igualmente conocidas, ni en el día de hoy, ni en circunstancias normales. Y luego tenemos ese otro cuarteto, el segundo, que son Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. De cada uno de estos sabemos un poco. Hay algún detalle especial de esos 4. Sabemos un poco de Tomás, el que dudaba, habla varias veces. Sabemos un poquito de los otros, muy poco, o de dónde vienen, o cómo llegaron al Señor y tal. No demasiado, pero algo sí. Y luego llegamos al tercer cuarteto. Este cuarteto es un poco diferente. Se compone de 3, de los cuales no sabemos nada. No sabemos prácticamente nada más que
es hijo de uno y es de aquí, nada más. Y finalmente está siempre a la cola de la lista Judas Iscariote, el que luego traicionaría al Señor. Entonces, tenemos estos discípulos. Y quiero terminar hablando un poquito de este tema, de discipulado, de ser un discípulo de Cristo, de ser un seguidor de Cristo, que antes dijimos que siempre empieza con un llamamiento personal. Cuando una persona siente y escucha la llamada de Dios a su corazón y se da cuenta que tiene que responder. ¿Qué va a responder? ¿Qué vamos a responder? Algunas personas dicen sí a Dios, otras personas dicen ni hablar, no quiero saber nada de Dios. Es una llamada, es un llamamiento personal, es una respuesta personal. O a favor o no. Pero ahí empieza. Ahora, ¿qué diferencias hay entre nuestra relación como discípulos de Jesús y los discípulos de aquel entonces, de los libros bíblicos, de los evangelios? En esencia, no hay ninguna diferencia. Nuestra relación con Cristo Jesús es igual, debía ser igual. Estamos con Él siempre. Siempre vivimos en presencia de Jesús, igual que ellos. Pero algunos matices sí que hay. En nuestro caso, la presencia de Jesús es enteramente espiritual, no corporal, digamos. Así que es invisible. No quiere decir que es menos real. No, es menos visible. O sea, es invisible. Pero nuestra relación con el Señor Jesucristo resucitado es igual que la de ellos, pero no es visible, no es corporal. Mateo 28:20, si os acordáis, dice, es el final de la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, al fin de la era, al final de todo. Hablado a los discípulos, pero no solo a ellos, sino a todos los que formarían parte de los discípulos de Jesús, todo aquel que siga a Cristo. Tenemos, y hay otros versículos también, he cogido tenemos garantizada la presencia espiritual, en este momento, espiritual, la presencia del Señor Jesucristo. En primera de Pedro 1:8, tengo marcado aquí un versículo, Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿A quién se refiere? Pues a todos los que leyendo su epístola no pudieron ver a Jesús porque no vivieron en ese tiempo cuando Jesús vivía corporalmente en la tierra. Él les dije, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro, hablando a los millones de creyentes que vendrían después de la resurrección del Señor Jesucristo, y su relación con Él no sería una relación corporal. No lo tengo aquí puesto, pero voy a leer otro versículo en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, hablando Juan, dice, lo que hemos visto y oído, y antes dice, lo que palpamos con nuestras manos, ellos tocaron corporalmente al Señor, ellos podían tocar la mano del Señor y vivir con Él. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escrito muchísimos años después de que el Señor Jesús había resucitado y se había ido corporalmente al cielo, Juan está diciendo a los seguidores del Señor Jesucristo, tenéis la misma relación con Él, la misma comunión con el Padre y con el Hijo
que la que tenemos nosotros. Bien, entonces, vamos a ver, matizando un poco lo del discípulo de hoy y el discípulo del Señor Jesucristo. Hoy su presencia es espiritual. Otra cosa que hay que matizar es que tenemos nosotros una gran ventaja sobre los discípulos que caminaron con el Señor. ¿Cuál es esa ventaja? Pues la ventaja es que tenemos todo el Nuevo Testamento para enseñarnos el significado de la venida de Cristo, de su muerte en la cruz, de su resurrección. Tenemos el Nuevo Testamento que en muchos casos interpreta más aún el Antiguo Testamento. Tenemos un tesoro en nuestras manos. Y qué triste es que algunos creyentes no leen la palabra de Dios, no le dan importancia. Yo me rasco la cabeza y digo, pero ¿cómo puede ser? ¡Qué maravilla tenemos en este libro! Y los discípulos no tenían esto. Los apóstoles, algunos de ellos escribieron esto, pero claro, después de muchos años, ellos lo tuvieron que ir aprendiendo poco a poco. Por eso hay algunas meteduras de pata bastante grandes, ¿no? Grandes en los evangelios, por Pedro y otros, porque ellos no entendían. Tú y yo podemos entender muchísimo más que ellos al poner nuestra fe en el Señor. Entonces tenemos ese matiz. Si el primero nos parece algo de desventaja, el no poder ver corporalmente a Jesús, este es mucho más ventaja a nuestro favor, el tener la palabra de Dios y poderla entender. También Pedro hace referencia a esto en 2 de Pedro 3. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Quiero que entendáis, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, todo el Nuevo Testamento. Entonces, Pedro se da cuenta de que les está explicando, él todavía está escribiendo parte del Nuevo Testamento, pero hablando de esa gran ventaja que tenemos de poder entender cosas que él mismo dice que los ángeles querían conocer y los profetas no sabían, no entendían sus propias escrituras a veces. Tenemos una gran ventaja. Y luego, a los discípulos el Señor les avalva directamente su voluntad. Pero nosotros, como no tenemos esa relación corporal con Cristo, no podemos escuchar su voz, ni podemos ver sus labios, ni que nos escriba algo, no, o que nos dirija y nos empuje hacia un... No tenemos eso. Entonces, ¿cómo nos habla el Señor? Pues nos habla muy bien, muy claramente, no con palabras nuevas, no con conversación audible nueva, sino usando la palabra de Dios, hablando a nuestro corazón a través de su palabra. Y por eso podemos caminar y saber qué hacer en la vida si seguimos las instrucciones de su palabra. Algunas están ahí escritas, algunas se entienden a través de sus predicadores y sus maestros, porque los da. El Señor da a la iglesia maestros y pastores para que puedan explicar la palabra de Dios, y así todo el pueblo de Dios puede entender y comprender cuál es la voluntad del Señor Jesús. Entonces tenemos esas diferencias. Primera de Timoteo 3:16 nos dice, un versículo bien conocido por todos, dice, segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, escrito y útil. ¿Para qué? Enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en su buena voluntad. ¿Vale? Entonces, ese es el plan de Dios. Vamos a terminar. Cada creyente, cada cristiano verdadero es llamado personalmente por Cristo a seguirle personalmente. ¿Vale? Valga la redundancia, la tengo a propósito. Cristo nos llama personalmente a seguirle personalmente.
individualmente. Y esa es la realidad de todo creyente y todo cristiano en nuestra era, en la era de la iglesia. Entonces, ¿a quién escuchamos para tomar decisiones? ¿A quién escuchamos para saber cómo vivir? Hay gente que vive de la tele o de la radio. Hoy en día hay una revolución de todo lo que hay en la tele y en los medios de comunicación, en mi país, en otros países. Hay unas revoluciones tremendas y son cosas de hombres. Ay, el que sigue al ciego, ¿cómo va a acabar? Va a acabar en el pozo cayendo como el que lidera, el líder ciego, ¿no? Entonces, no escuchemos para saber cómo vivir al hombre. Escuchemos al Señor. Siempre nos va a guiar bien, con amor y con su poder. Así que ánimo a cada uno, y si alguien no conoce al Señor como su Salvador personal, escucha la voz del Señor que dice: todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna. Y escucha al Señor y sigue a Cristo. Muy bien, vamos a dejarlo ahí con el llamamiento de los 12 apóstoles y veremos algunos de ellos más adelante en el libro de Marcos. Muy bien, pues nada más. Agur.